11 3500 1079. Contanos vos, ¿con qué famoso sí te meterías en la casa de Gran Hermano? Y bueno, todo tiene que ver con todo. Vamos a Sí. hablar con él por otra cosa, por el lanzamiento de su nuevo libro. Ay, pero lo un vi. poquito de Gran Hermano hablaremos. Ay, yo lo tengo también. No Pax lo tengo, pero Menemista. me fui a comprar un libro y lo vi. Qué Me lo espectacular. mandó. Es el nuevo libro de Sí. Ceferino Reato que desentraña los cimientos del poder de Menem. Wow. La obra analiza los primeros 18 meses de un gobierno que mezcló indultos polémicos, justamente Pax Menemista, ajustes salvajes y una fiesta infinita. Reato destierra al expresidente de sus caricaturas. Qué bueno esto, ¿no? Hay tanta caricatura de Menem que haya un relato veraz. Está buenísimo. Sí. Y muestra cómo construyó un poder que marcó toda una década en la Argentina. A mí me fascina el revisionismo de los 90 menemista. Me fascina. Hola, Ceferino Reato, ¿cómo andás? Hola, qué lindo que se te ve. ¿Cómo te ¡Hola! extraño? Yo también, Reato, yo también. Sí, pero en Gran Hermano, en la última edición, me parece que me tenías de punta. No. Era un Te 1-2 habías con hecho, Laura. te habías hecho amiga de Laura. Pero soy amiga de Laura. Lo que pasa es que... Lo peor que pudiste hacer en tu vida. No, y lo peor que pudo hacer en su vida Ceferino es que él desdramatiza todo. Tiene humor y no se toma nada en serio, porque evidentemente nada de lo que pasa ahí en el debate es personal y es en serio, y Ceferino lo entiende mejor que nadie. Entonces es como el enemigo ideal porque no se ofende. Está buenísimo. ¿Entendés? Si te peleas con Gercio se te ofende. Digo Gercio, porque la como podía Gersa- decir Sol, o Laura, o Gastón, o yo incluso. Pero Ceferino está más allá del bien, del mal, de la Pax Menemista, de todo. Sí, algo Sí. bueno que decías, algo muy interesante, que es esto de ir rompiendo las caricaturas de tantos personajes, ¿no? Claro que Menem tenía mucho de caricatural, Ujú. porque Sí, rompe con los estereotipos políticos. ¿Te acordás que antes de Menem los grandes líderes políticos eran como Alfonsino, como Cafiero, o sea, personas serias sí, y claro. educadas, pero que hablaban siempre en serio? Menem rompe todo eso. Claro, obvio, obvio. Él crea su propia caricatura con los Globetrotters, con el fútbol, con la Madonna. Ferrari es mía, 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 con Madonna, Los con los Rolling personajes, Stones, total. con hasta Con la con Fidel farándula, Castro, te también. diría, ¿no? Desde las antípodas ideológicas, el antiprotocolo y bueno, su farandulización de la política. Y con el uso de la tele, ¿viste? Porque él, por Claro. ejemplo, todo le venía bien, lo importante era que se hablara de él. Sí, Además era un momento de gran crisis, el 89-90, una crisis que, claro, llevó a Alfonsín a entregar el poder, la presidencia 5 meses antes, sí, claro. hiperinflación, un ataque guerrillero a principios de año en la Tablada, rebeliones carapintadas, 3, nada menos. Y había mucha gente en la cárcel, no solo por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, sino estaba Firmenich, que era el jefe de Montoneros, por el secuestro de los hermanos Born y el asesinato de 2 personas en el secuestro. Y había muchos exguerrilleros que estaban siendo juzgados como los exmilitares. Y había carapintadas presos. Sí, claro. Y era un Claro. gran despelote esto que siguió, digamos, porque Menem recién encuentra la convertibilidad que termina con la inflación y trae algunos años de prosperidad y después termina mal, pero Sí, casi 2 años después de asumir. claro, recién después casi 2 años, o sea que se vivían momentos donde éramos muy, muy pobres, ahí sí que no había plata, y él, Menem, se las arregla para mantener su imagen positiva muy alta, lo cual siempre despertó eh, interés. ¿Por qué lo hizo? Yo ahí trato de verlo. También hay algunos que no se explican ahora, Milei, por qué gana las elecciones de una manera tan espectacular. Creo que hay paralelismos entre uno y otro, son distintos, y yo me ocupo de un aspecto que es lo Mm. que yo he denominado la Pax Menemista, la reconciliación nacional, Claro. que es el nombre que Menem adopta cuando la Iglesia Católica le da el apoyo. Claro. ¿Y vos crees que se pagó un costo demasiado alto por esa pacificación, por esa Pax? ¿O crees que fue necesario y se pagó lo justo? Yo ahí lo que hago, viste, siguiendo la máxima de un gran escritor, que las opiniones de los escritores es lo menos importante que los escritores tienen. Creo que los periodistas también, en estos casos, cuando escriben sobre
periodismo histórico, Sí. creo que ahí mi tarea es encontrar los hechos, investigarlos bien, no enamorarme de unos hechos, sino dar todos, dar los puntos de vista, construir bien los personajes para que los lectores juzguen eso. Pero es una de las grandes preguntas. Era porque la mayoría de la gente estaba en contra de los indultos. Claro, por eso te lo Tanto a los pregunto. militares como a los guerrilleros. Y Menem toma esa decisión casi en soledad, porque incluso su propio hermano, Eduardo Menem, que era muy poderoso en aquella época, me dice, Sí, yo estaba a favor, Senado. pero estaba en contra del momento. Y es Claro. más o menos como estar en contra, porque el momento es todo en una decisión. Pero él lo toma, yo explico por qué. Él dice que va a pagar todos los costos, ahí lo dice en una entrevista con Mirta Legrand, con quién si no. Mirá, Pagar justo hoy el todos. recuerdo, ¿con quién si no? Sí. Ya, todos los costos habido y por haber, y los paga porque hubo marchas en contra, pero después esto pasa a un segundo plano, la indignación por los indultos, y él gana ya al año siguiente, y ahí nace para mí el menemismo, pero el menemismo nace gracias a estos indultos y otras decisiones que él toma, como el abrazo con el almirante Rojas, que era un antiperonista Acérrimo, contumaz. sí, claro. Después Sí. la repatriación de los restos de Rosa, la construcción del monumento a los caídos en Malvinas, en Retiro, que era muy difícil de hacer. Explico bien eso, me interesa particularmente el tema. Y él gana las elecciones ya en el 91 con sus inventos, por ejemplo, con Palito Ortega, que era una apuesta para muchos inconcebible en Tucumán, En Tucumán, y claro, el fue Lole gobernador. Reutemann, En Santa gran Fe. piloto de Fórmula 1 en Santa Fe. Sí, Y claro. Y ahí bueno, surge Scioli también en ese momento como claro, figura política, ¿no? usando mucho la televisión, no teniéndole miedo a nada. Menem era una persona sin complejos, que eso es muy importante tener en cuenta. O sea, él no tenía ningún complejo. ¿Y por qué perdona incluso a sus captores? Por ejemplo, el ministro del Interior durísimo en la dictadura, Arguindegui, sale en libertad habiendo sido el que lo mandó a las Lomitas, ir recontralejo en Sí, Formosa, sí, y claro. habiéndole impedido ir al funeral, al velatorio, al entierro de su mamá. De su madre, ¿Por qué lo claro. hace? Creo que hay oportunismo político, le convenía, sí, es cierto, porque el ejército estaba dividido, es muy difícil gobernar en el caos con un ejército dividido. Los guerrilleros, los montoneros, lo apoyaron en la campaña difícil contra Cafiero en el peronismo. Los montoneros son los que lo convencen a él de los indultos, algunos dicen por dinero, otros dicen por conveniencia, por una idea de que había que hacer eso, pero es importante esto, no fueron los militares los que convencen a Menem de los indultos, fueron los ex montoneros. Y lo cuenta nada menos quien negoció eso, Mario Montoto, hoy un muy Igual es fuerte. interesante lo que vos decís porque hablas de oportunismo, de necesidad, pero evidentemente también hay un rasgo de personalidad. Porque, viste, Totalmente. esta idea que no sé si es de Rosendo Fraga o de quién, que un político puede cambiar de todo menos de temperamento, de Sí, de carácter, Rosendo. viste, es de Rosendo, Tenés sí, razón, tenés una claro. sensibilidad marina extraordinaria porque Ay, hay gracias. cuestión de personalidad. En las decisiones políticas la personalidad es muy importante. Y bueno, yo tomo ahí también lo que dicen Eduardo Menem o Alberto Coban y demás, que dicen que Menem era un personaje que no tenía odio. Que Claro, eso, eso era yo genuino en digo, él, eso era es genuino en él. verdad o no, pero tengo que poner la nota para las notas estas porque son importantes y la gente después sabrá. Pero por ejemplo, era una persona que Eduardo Menem me cuenta que cuando vuelve a La Rioja, ya en el 81, 82 sería, y él ya iba a ser candidato y bueno, y era muy popular, había sido gobernador, en los tribunales, como él había sido abogado, salen todos a recibirlo. Y él saluda a todos. Después Eduardo Menem a la salida le dice, pero Carlos, ha saludado a personas que hablaban muy mal de vos. Y bueno, Eduardo, ya pasó. Sí, pero yo he dejado de saludar a esta gente por vos. Claro. Bueno, Y, Eduardo, amigate cuando puedas. y Digo, claro, y yo hablo eso lo mucho pinta. del país del odio, ¿viste? Que es una frase de Joaquín B. González, otro riojano, el de Mis Montañas, que en 1910 hizo un análisis para el Diario de la Nación del primer centenario y dice, acá hay una ley fundamental en este país, en nuestro país. Es la ley del odio. Mm.
acá no basta en la política con ganarle al otro, sino hay que tratar de eliminarlo, De humillarlo. aniquilarlo, sí, 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 es Y esto cierto. del odio es importante en la historia nuestra. Ha habido personas que han tratado de salir de las antinomias, pero fracasando siempre, ¿no? Entonces me gusta este tema de hablar sobre unas medidas que después en el 2003 fueron dejadas de lado, los indultos fueron anulados para los Mm, militares, no para los exguerrilleros, pero sí para los militares. Una medida que duró 10, 12, 13 años, pero fracasó al final. Pero sí. me interesa esta cuestión, esta anatomía de un fracaso, porque me parece que nos ayuda a entender un poco más sobre nosotros. Sí, y pensaba en la relación de Menem con los periodistas. Bueno, Ajá. uno lo vio en La Nata, quizá que en ese momento encarnaba un poco el periodismo opositor, y también en ese momento cuando uno va al revisionismo histórico, en un momento Menem soltó, ¿viste? Soltó y se resignó, entre comillas, al que digan lo que quieran, todo lo capitalizaba, eliminó la figura del desacato. Es decir, esto no es una oda a Menem, tiene un montón de Ah, cosas cuestionables uh, y de hecho, bueno, todo el costado en materia de desempleo y recesión, de la convertibilidad, por supuesto que aún hoy se debate, pero a mí siempre me impactó de él esto, ¿no? El poder estar por arriba de la grieta. Creo que sí, después de él nadie. sí, eso es impresionante porque yo me acuerdo que trabajaba para Clarín en aquella época, era obviamente periodismo crítico, había muchas denuncias de corrupción, actos de corrupción, irregularidades y demás, y nunca nos negaba, cuando yo tenía que ir a Eso. La Rioja o al exterior, nunca nos negó un reportaje, y las conferencias de prensa le preguntábamos de todo. Yo me acuerdo un tema muy particular sobre el aborto, por ejemplo, y era Sí, que después unas se preguntas viralizó cuando se trató re, la ley, ¿te acordás? claro, re personales. Bueno, tenía su razón de ser porque había que hacerlas, pero se la bancaba el tipo, y después siempre tenía como una paciencia para nosotros, porque a veces también los periodistas nos equivocamos y preguntamos fuera de tono, ¿no? Pero era siempre sabiendo él que nosotros no éramos más que periodistas, es decir, que Sí, que cada uno él hablaba estaba haciendo para su la gente. trabajo. Claro. Ah, nosotros vamos, cumplimos el trabajo, Obvio. bien, mal, mejor. Los tonos pueden ser malos, pero tampoco es tan fácil hacerlos. Y él siempre pensando en que lo importante era transmitirle a la gente. Y yo creo que eso favorece el debate civilizado, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eso siempre me impactó de su figura, esa Claro, porque cosa del temple, ¿no? Que quizá tenga hasta un origen religioso, si querés, no sé, yo creo que sí, algunos dicen, bueno, era musulmán y era muy especial. Yo creo que también el hecho de haber estado casi 5 años preso, preso, sí, creo que eso te vuelve más tolerante. Y después hay una cuestión de la falta de complejos. O sea, es un total. tipo que no tenía problemas personales. Él Ujú. era como era, no sabía inglés, y en Mm. Estados Unidos se comportaba sin problemas. No tenía problemas en llamar a personas mucho más ilustradas que él, por ejemplo Guido Di Tella Sí, claro, su canciller. o Cavallo en economía, el mismo Corach y Granillo Sí, Campo, Eduardo Menem, que sí, un eran erudito en muy buenos técnica letrados. parlamentaria y un jurista. Sí. Petrella, gran diplomático, Ujú. pero digo, él era un tipo que podía llamar a esa gente y no tenía miedo porque no tenía complejo. Es muy importante eso de la falta de complejo y de la cuestión de despojarse también de los egos y los odios. Sí, claro. Y Súper después le gustaba interesante. gozar la ¿Y vida. qué te parece? Bueno, Yo eso, cuento una anécdota de a ver, Alejandro Granado, que era su especialista en carnes de comer, digamos. Granado es un empresario gastronómico, sí, y era el que se ocupaba de los asados, en fin, y del fútbol. Y cuando en la interna del 88 en Mar del Plata, que iba de atrás porque el favorito era Cafiero, no tenían plata, hacen el primer acto en Mar del Plata, se sube una especie de tarima en la peatonal, aprovechando que había mucha gente, y habla, y la gente tenía mucho carisma, le acercaba a los chicos, alzaba, gritaba, estaba todo contento, hacía un discurso muy impactante. Granados estaba 3 o 4 escalones debajo con una
botellita de agua por las dudas, y al final Menem lo mira, se da vuelta, lo mira hacia abajo. Granados me dice, yo pensé que me iba a decir qué tal estuve. Y me dice, Ale, ¿no me merezco yo la Yuyito? Porque claro, él sabía que Alejandro Granados era muy amigo de Guillermo Coppola, que ya se había separado de Yuyito González. Pero le insistía para que se lo presentara. Mirá, cuando cualquiera estaría pendiente de otras cosas, porque era un acto político y se estaba jugando ser el candidato del peronismo a la presidencia de la Nación. Le había ido bien, pero era difícil. Granados estaba impactado porque no venía de la política, después sí, pero se quedó. Pero que es raro que alguien te pregunte, y no me merezco yo la Yuyito, que le había pedido el teléfono. Granados se resistía a dárselo porque dice, pero soy amigo de ellos. Sí, claro. Se separaron, Ale, ya se separaron. Después lo consiguió. Fueron muy amigos, ¿verdad? Sí, bueno, hay toda una historia ahí, ¿viste? De hecho está hasta en la serie de Menem, el momento en el que arranca se sienta, así. Claro, arranca se sienta en su falda, en una gira. Pero eso, claro, eso había sido el año anterior en La Rioja, cuando él era gobernador. Cuando ella va de gira. Hablé con el productor, José Luis Orsi, de esa obra que ellos iban a llevar. No, José Luis me dice que no pasó nada ahí, pero la verdad que Menem se quedó impactado, porque además Yuyito era una hermosísima mujer. Lo es bella de grito, Amalia, claro que sí. Me encanta esta pintura de época que haces, Seferino. Vamos a leer Pax Menemista, por supuesto, como todos tus libros que son fabulosos. Y lo mejor para hoy, para el debut de GH. ¿Hoy los analistas van, no van? ¿Cómo es la cosa? Sí, nosotros vamos, pero estaremos ahí nomás, ¿viste? Haciendo el aguante, platea, porque aparte de que te espera. Te espera Andrea del Boca, Yanina Silly, Divina Gloria. Vas a estar en tu salsa. Es como un gran hermano de desconocidos. Va a haber mucho amigo de famosos, Seferino. Vas a jugar a Andrea del Boca, Seferino. No me digas, no sé nada. ¿Quién más decís vos? Andrea del Boca abre hoy la casa. No sé si por mi tuit hoy a la mañana van a cambiar el orden, pero bueno. Yo calculo que abre la casa. Por lo que me dijeron, a mí me lo dijeron de Telefe hoy. Después Yanina Silly, que de hecho tuvo un romance con Menem. Claro. En la década ¿Quién es Yanina Silly? Yo no la conozco. Es una Seferino, vedette de por los Dios. 90, claro. Es como decirte... Mónica Ayos, Marix Zavalli. Claro. Alejandra Mora, Alejandra Prado, Dana Fleiser. Yo salgo tan poco que hay muchas cosas que no sé, no conozco, pero aprendo y me gusta eso. Lo que pasa es que Yanina... ¿Qué mundo vas a aprender? Sí, Yanina viene más de la década del 90 y después tuvo una casa de empanadas y ahora Del Moro la vuelve a poner en la casa. Divina Gloria lo ubicás. La actriz. De los programas de Olmedo, bueno, una gran trayectoria. ¿Y quién más? Así, bueno, y después famosidades. Después famosidades, amigos de famoso. Novio de... Sí. Te vas a divertir, Cefe, te vamos a seguir los pasos. Eso se trata. La idea es divertirse. Claro, obvio. Te seguiremos los pasos y nos haremos eco de cada cruce con Laura Ufal, por supuesto. Te quiero, Seferino, te mandamos beso enorme y recomendamos Pax Una pregunta, Menemista. ¿Cómo anda tu romance? ¿Bien? Muy bien, sí. Espero que nos esté escuchando. Me alegro. Gracias. Claro. Se casan. Seferino siempre me preguntaba por Rolando, por cómo venía todo. Te invitaremos, Efe, así que ya te vas a enterar. Te mandamos beso enorme, que sea con suceso esta noche. Un aplauso. Era Seferino Reato y pasó por el aire del Observador 107.9. Hasta las